Buenas noches a todos y todas, a quienes nos acompañan en este programa de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Nombrar lo innombrable, ese programa que hemos venido llevando a cabo en conversación con muchos artistas de este país que han dedicado muy buena parte de su obra, de su vida, a reflexionar sobre lo que ha pasado en este país, sobre lo que nos ha pasado a todos. Y hoy de manera muy especial tenemos con nosotros ya un ícono de este país, de esta nación, que es Jesús Abad Colorado, un testigo que le ha permitido al país encarar esa verdad que tan difícil ha sido asumir por parte de la población, por parte del Estado particularmente. Chucho, nuestro amigo Chucho, Jesús Abad Colorado, es un hombre que ya tiene una larga trayectoria registrando en todos los rincones de este país esta tragedia, pero también la dignidad y la resistencia de hombres y mujeres que todos los días buscan la manera de seguir sobreviviendo, la manera de oponerse a la guerra, la manera de construir escenarios de paz. Chucho, bienvenido, muchas gracias por estar aquí, sabemos de tus múltiples ocupaciones, pero pues estábamos en mora de tenerte en este programa, concederte un espacio, el más importante, para que volvamos sobre tu trayectoria, que volvamos sobre tu obra y podamos hablarle al país desde esas memorias que se han convertido tus fotografías que han podido llegarle a poblaciones, a públicos que de otra manera no han visto el conflicto armado, que de otra manera no ha sido posible que lo sientan en carne propia, que lo vivan como deberían vivirlo, como un asunto que nos compete a todos y que nos atraviesa a todos. De hecho, pues hace muchos años Jesús está exponiendo en los grandes museos de Colombia, está acompañando con sus fotografías muchos textos importantes en este país y particularmente esa última y gran exposición que te hizo la Universidad Nacional Testigo, que fue tan importante y que esperamos que siga circulando cuando la pandemia nos deje volver de manera masiva a los museos, Chucho, porque vimos a muchas personas de este país realmente conmoverse ante una realidad que se la habíamos contado de muchas maneras y no habíamos logrado que se conmoviera. Jesús Abad Colorado López nació en Medellín, Antioquia, el 22 de abril de 1967. Es comunicador social de la Universidad de Antioquia, donde empezó su trabajo como fotógrafo documental. Fue reportero gráfico del periódico El Colombiano entre 1992 y mayo de 2001, y luego continuó su carrera como fotoperiodista independiente. Entre los años 2008 y 2013 hizo parte del equipo de investigadores del Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, que luego se llamó Centro Nacional de Memoria Histórica. En este equipo contribuyó a la elaboración de una serie de informes sobre casos emblemáticos de la violencia en Colombia y concluyó su trabajo allí con el informe general denominado Basta Ya, Colombia, Memorias de Guerra y Dignidad. Es autor y coautor de varias publicaciones y ha recibido diversos premios y reconocimientos por su trabajo fotográfico, entre los que se destacan el Premio a la Excelencia en Periodismo de la Fundación Gabriel García Márquez en 2019, el Premio Nacional de Fotografía del Ministerio de Cultura en 2018 y el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en varias ocasiones. También ha sido jurado de galardones nacionales e internacionales. Parte de su trayectoria quedó plasmada en el documental de Caracol Televisión El Testigo, presentado a finales del año 2018, disponible en la plataforma de Netflix, y ese título también corresponde a la exposición en el Claustro San Agustín de la Universidad Nacional, la muestra más amplia y ambiciosa que se ha hecho de su trabajo. Jesús Abad ha registrado las diversas caras del conflicto armado en Colombia. Su archivo, logrado durante los últimos 30 años, muestra las consecuencias de las acciones de los distintos actores armados y políticos sobre la vida de las comunidades y sus territorios. Su trabajo es un complejo relato de dolor y de destrucción, pero también de valentía y de la resistencia de los colombianos. Su testimonio es clave no solamente para las víctimas en sus reclamos de verdad y lucha contra la impunidad, sino para los investigadores sociales y de las Cortes de Justicia nacionales y extranjeras, como la Interamericana de Derechos Humanos.
Gracias, Chucho, por tu trabajo en el que entregas la vida entera y en el que has abierto un espacio muy importante para este país, para este diálogo sobre el conflicto armado, sobre las comunidades que lo sufren y sobre la urgencia de reconocer esa belleza de comunidades que habitan este territorio y que tú has no solamente fotografiado, sino que lo más bello es cómo te has hecho a la historia de ellos, siendo también su amigo, entendiendo sus realidades a profundidad. Eres mucho más que un reportero gráfico, eres un historiador, un mensajero en esta patria donde los mensajes han sido de odio, tus mensajes han sido una reflexión muy importante. Chucho, buenos días, ¿cómo estás? Y gracias por estar aquí. Lucía, primero quiero agradecerte la invitación a este espacio. Sé que han pasado muchas personas y espero que este país y que muchos profesores de colegio, de universidades, que distintos públicos entiendan no solamente el papel de la Comisión de la Verdad, sino que se sienten a escuchar a esa variopinta de personajes que han pasado por este programa, que es una forma de dejar también un testimonio, de escuchar unas reflexiones de quienes desde la fotografía, el periodismo, las artes, la música, sí, desde la letra, desde la pintura, podemos dejar un testimonio, pero decir lo que tenemos dentro de esta alma, dentro de este corazón, porque tenemos que generar muchas reflexiones en un país en donde hay demasiadas personas que quieren seguir sembrando odio. Y yo creo que nuestro trabajo precisamente, y me incluyo, digamos, con todas estas personas que has invitado, queremos hacer memoria, queremos que sea la palabra, y la palabra mía son fotografías, pero la de Domingo Chalá es música, la de Nidia Góngora, o la de un hombre como William Ospina, la de esos hombres y mujeres que han pasado por este programa, pero que desde hace muchos años le estamos apostando a un país que sea más justo, que sea más equitativo, y donde nosotros ayudemos a subvertir ese orden que siempre nos han impuesto, porque, digamos, eso que nos imponen tenemos que subvertirlo, y lo hacen los jóvenes cuando salen a marchar, lo hacen los obreros, lo hace, digamos, muchas veces la academia, lo hace gente sencilla que no sabe leer y escribir a orillas de un río y en una montaña, pero también lo hacemos seres humanos que desde la palabra o el periodismo, desde la fotografía, como te decía, estamos tratando de dejar esos testimonios y decir: aquí nos han pasado muchas cosas dolorosas, pero también nos han pasado cosas bellísimas que vale la pena que las conozcamos. Y por eso una exposición como El Testigo, un documental con el mismo nombre, y unos libros que vienen con ese rótulo del Testigo, que esperamos o para fin de año o para el primer mes del otro año, no sé, pero cuando ese material esté de la mano de la Universidad Nacional, de la mano de una curadora como María Belén Sáez de Ibarra, va a ser una forma de que la exposición vuele, de que la exposición camine, de que la exposición llegue allá a Nueva Venecia, un pueblo palafítico en la Ciénaga Grande de la Magdalena, de que llegue a orillas del río Atrato en el municipio de Bojayá, o que llegue a Portete o a Putumayo. Que la memoria no solamente esté en grandes museos y espacios expositivos de las grandes ciudades, sino que esa exposición y la palabra circulen por otros lugares, para que en las montañas de Páez, en el Cauca, donde hay hombres y mujeres, como en muchos lugares de Colombia, desde un salón de clases, trabajando sobre la memoria, puedan abrir esos libros, puedan abrir las páginas de la Comisión de la Verdad y empiecen a conocer otra historia de Colombia, la historia
de los civiles, la historia de los perdedores. Y cuando hablo de los perdedores, también tendría, y con esto cierro, digamos, esta presentación, diciendo que a veces la historia de los perdedores también son de las personas que muchas veces tomaron un fusil a un lado o a otro porque posiblemente fueron víctimas de un grupo contrario o porque posiblemente creyeron que era una alternativa. Y por eso cuando estos grupos, dentro de un proceso de paz en el que todos deberían de estar, tendríamos que respaldarlo, porque la paz, la construcción de la paz es un anhelo no solamente nuestro, fue de nuestros padres, fue de nuestros abuelos, porque yo creo que ellos siempre quisieron heredarnos un mejor país y es a lo que nosotros le seguimos apostando. Y por eso yo, digamos, entiendo este trabajo de la Comisión de la Verdad. Ojalá que los materiales que ustedes están produciendo y el informe final y lo que muchas otras personas desde distintas orillas estamos haciendo, sea, como te decía ahora, una herramienta de pedagogía, de educación, para enseñar, pero para ayudar a subvertir, digamos, esas mentes que hoy apenas están creciendo y que tienen que entender que en Colombia ha habido mucha gente y distintas generaciones que le han estado apostando a la paz. Yo quisiera resaltar dos cosas. Uno, alegrarme muchísimo que exista una publicación que vaya a llegar a muchos territorios sobre esa gran exposición, El Testigo, porque le va a permitir a una población muy amplia de este país reconocer esa pluralidad maravillosa en la que hemos vivido y que hemos despreciado profundamente. Y le va a permitir también a esas víctimas que fueron registradas por tu cámara y a esos territorios que fueron reconocidos en tus recorridos también sentirse honrados. Te ofrezco que hagamos una circulación compartida de la Comisión de la Verdad y de esos libros si logramos hacerlo, porque sería el mejor complemento. Nosotros estamos hablando de los factores de persistencia del conflicto armado y hemos dicho que un factor de persistencia es esa incapacidad de ver la pluralidad del país, la riqueza de este país que tú has visto y que deberías ser el profesor de geografía de este país y el profesor de antropología de este país, Chucho. Pero también quiero resaltar y recordarle a quienes nos escuchan que ese documental, El Testigo, que está en Netflix, vale la pena ser visto. Cuando después de que terminen de ver esta presentación, pues anímense y véanlo. Y por último, decir que yo quiero resaltar que también has hecho una tarea política muy importante. No solamente es una tarea estética, no solamente es una tarea ética, la que te conduce, sino que también esas reflexiones que has aprendido a hacer en público, esos llamados de atención que has hecho públicamente al Estado, al gobierno, a las élites, se han convertido también en escenarios muy importantes que nos acompañan en la transformación. De modo, Chucho, que bienvenido, te voy a dejar que avances sobre el relato a partir de esas fotografías que has seleccionado y yo en la medida en que considere voy a intervenir, pero espero que tú puedas hacer un relato muy de corrido y construir esa narrativa que te ha acompañado y que ha sido enriqueciendo y que hoy también nos narra no solamente los escenarios de la guerra, sino también los escenarios de la paz. De modo que bienvenido, Chucho, y arranquemos. Quiero, Lucía, que hagamos una reflexión en este sentido y entendiendo la importancia de documentar, de dejar testimonios y de que ojalá en los próximos años se rescataran los archivos de muchos fotógrafos del país que dejaron testimonios de otros momentos de nuestra historia, pero lastimosamente la fotografía como documento no ha sido tan valorada, digamos, dentro de las mismas artes e incluso dentro del mismo periodismo. La fotografía ha sido vista como una hermanita menor del periodismo y a la gente se le olvida que si por algo conocemos la guerra del Vietnam, por llamarlo, o la Segunda Guerra Mundial,
pues es precisamente, o la de Ruanda es precisamente a partir O el de ese. asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Bueno, sí, exacto. O de una tragedia como la de Armero, ¿a quién se le va a olvidar ese retrato de Omaira? Y estoy haciendo este planteamiento entendiendo y es qué es lo que se fija en la memoria, qué es lo que nos queda y por qué tenemos que entender que la fotografía es una forma de generar reflexión, de dejar esos testimonios que vengo diciendo desde el comienzo, precisamente para que nos eduquemos en la no repetición, en contar la historia con los nombres de sus protagonistas, para no olvidar, porque eso es precisamente lo que busca quienes generan terror, que no recordemos, que no haya justicia, que no hayan imágenes de lo oprobio que cometen contra distintas poblaciones y es el olvido también repetido de los distintos gobernantes de Colombia que uno tendría que, yo quiero aquí ser muy claro, Lucía, antes de hablar de esta fotografía y la memoria, y es decirles por qué esa exposición, El Testigo, que seguramente en el mes de agosto continuará abierta ahí en el claustro San Agustín, al pie de la Casa de Nariño, y es, en Colombia la gente siempre tiene un dedo acusador para decir, es que son las FARC, es que es el ELN, es que son los paracos, es que son las famosas manzanas podridas del ejército colombiano. Y esa exposición está ahí al pie de la Casa de Nariño, les digo, el testigo, el claustro San Agustín de la Universidad Nacional, por una razón muy sencilla. Si Colombia no ha sido capaz de solucionar ese conflicto armado que nos viene sacudiendo después de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán y posterior con el surgimiento de los grupos insurgentes y contrainsurgentes, ha sido por la incapacidad de sus gobernantes. Son ellos los responsables realmente de que Colombia no haya logrado alcanzar la paz. Así que el problema no está solamente en quienes manejan las armas, el problema está en quienes ostentan, digamos, ese poder político, que siempre ese poder político ha estado de la mano con distintos poderes económicos e incluso de la mano del mismo periodismo, porque vivimos en un país en donde periodismo, poder político y economía están ligados. Entonces tendríamos todos que jalonar hacia el mismo lado realmente si queremos que el país avance. O sea, si se acaba la guerrilla de las FARC o se acabó como guerrilla y hay unas disidencias, si se acaba la guerrilla del ELN y si se entregaran las personas del Clan del Golfo, significaría que al día siguiente, al mes o a los 5 años vamos a estar viviendo en paz y tendríamos que decir que no. ¿Por qué? Porque mientras los dirigentes de este país no entiendan que hay que brindarle dignidad, que hay que garantizar unos derechos a la población y que hay que respetar la Constitución, que así como tenemos unos derechos, hay unos deberes, ellos son los responsables realmente de sacar a Colombia adelante. No basta con silenciar los fusiles, tendríamos que destinar los recursos necesarios para que nuestros campesinos realmente puedan tener un poco de dignidad, algo de educación, algo de salud. Y esas son cosas mínimas, que hayan unas vías, que haya un respeto a la naturaleza, que nos eduquemos para convivir con ese país que lo tiene todo. Los ríos, los mares, las montañas, los nevados. Ese país que nos hace hablar a boca llena cuando tendríamos que decir que es el país, sí, más bello, con más mariposas, con más pájaros. Un país lleno de aves y de mamíferos, un país lleno de flora y fauna que nos tendría que hacer sentir orgullosos, pero realmente lo estamos destruyendo, no lo cuidamos, no lo valoramos y entonces aquí perdedores hay muchos, pero contabilizamos el número de víctimas, si son 7, 8 millones, si son 9, pero nos la pasamos discutiendo sobre eso y le dicen mamerto a quien habla de justicia social, a quien habla de derechos humanos, a quien camina los territorios para decir, oiga, basta ya, ¿hasta cuándo vamos a seguir en esta ignominia contra la gente más humilde? ¿Hasta cuándo vamos a seguir persiguiendo a los líderes sociales?
¿Hasta cuándo a la gente que defiende el medio ambiente? ¿Hasta cuándo a los maestros que enseñan a leer y a escribir? Pero leer y escribir a veces termina siendo un delito en Colombia. Enseñar de derechos y enseñar de deberes para algunos o para algunas cavernas de Colombia termina siendo subversivo. Y cuando uno hace este tipo de planteamientos, entonces mucha gente me dice a mí, ¿usted con qué ojo ve? Yo les voy a decir siempre, aprendí a ver con mi ojo izquierdo. Y no lo digo por las ideas, lo digo porque aprendí a ver con el corazón. Y quisiera que ustedes entendieran en cada una de estas fotografías, en esas que están en el documental, en la exposición, en miles y miles de fotografías que están sin publicar, claro, el hombre que ha caminado, el ser humano que ha caminado, pero que para hacerlo se ha nutrido de mucha gente. Porque mi trabajo, si bien es muy solitario, he contado con la mano de muchos colegas, de muchas personas que en el campo me han brindado, digamos, su mano, un alimento o un techo. Tendría que decir que respeto profundamente muchos equipos pastorales de la Iglesia Católica e incluso de otras iglesias. Sin ellos, yo no pudiera haber llegado a tantos lugares de Colombia donde a veces llegué en silencio para tomar unos registros, para tomarle el pulso a ese país y para darle la mano y mirar a los ojos a esas personas que han sufrido. Por eso, si me sitúo en esta fotografía que tenemos en pantalla, tomada en el municipio de Peque, en el occidente antioqueño, les tendría que decir, ¿saben ustedes hace cuántos años fue eso? Estamos en el mes de julio y esa fotografía fue tomada la segunda semana de julio del año 2001. Así que está cumpliendo 20 años. Y en pantalla están ustedes viendo las manos de una abuela que se llama María Solina Tuberquia. Y junto a María Solina Tuberquia está su nieta, que se llama Erika Tuberquia. María Solina, cuando yo le pedí autorización para hacer esta fotografía, que es otra de las características que a veces la gente no entiende cuando yo digo aprenderse los nombres de las víctimas de este país, y es aprendérselos es porque los miré a los ojos, los miré con el corazón, no con el ánimo de una chiva periodística para hacerme famoso al día siguiente, no, los miré con el corazón porque no se puede ver de otra manera lo que ha sucedido en este país. No puedo ver con la bilis y con el odio, tengo que ver con el amor que le tengo a un país que en 1960, hace 61 años, también desterró a mi familia del municipio de San Carlos, mató a mis abuelos, mataron un tío y toda mi familia salió desplazada. Así que si en el año 2001 el municipio de Peque, el 75% de la población estaba huyendo, allí bajé con una colega, con unos colegas de prensa, bajé con Natalia Botero, Juanita León y Adolfo, colaborador también de la revista Semana en Medellín, en ese momento, para hacer estas fotografías. Y esa abuela, cuando yo le pedí la autorización para hacer esta foto, frente a ella están pasando con el cuerpo de un campesino que habían sacado de una fosa común. Hubo 10, 12 muertos en el municipio de Peque a manos de los grupos paramilitares de las AUC. Estuvo el paramilitarismo 5 días ahí en el comando de policía y en la alcaldía. Cuando bajamos los periodistas, apenas estaban sacando los muertos de las fosas comunes porque los paras se los habían llevado y los habían dejado en las montañas. Entonces, frente a María Solina, Erika y muchos campesinos más que estaban parados en las esquinas de Peque, estaban pasando con un hombre colgando de una guadua. Y esta mujer me dice, hace 50 años yo estaba viviendo esta misma tragedia. Nos dijeron que iban a pasar y pasaron. Y hoy estoy repitiendo la historia con mis hijos y mis nietos. Hace 50 años perdimos las cosechas de maíz y frijol
y se nos llevaron a varios hombres y estamos repitiendo la tragedia. La tragedia paró en el 2001, no paró. Mientras nosotros estábamos en el pueblo, no llegaron las autoridades militares o civiles. Llegó primero la guerrilla de las FARC. No podré olvidar cómo Tomás Molinares, del Quinto Frente de las FARC, llegó a ese pueblo. Entró por la calle principal de Peque, reunió a la gente y se montó en el comando de policía y todo el público en la plaza de Peque lo escuchaba. Y él les estaba diciendo que por ahí había pasado el ejército de Satanás y había matado varios campesinos y se les había llevado los animales y que por eso ellos habían logrado recuperar algunos animales y que habían combatido. Y entonces uno se queda pensando frente a esta población, esos discursos que se echa un actor armado para referirse al otro, cuando muchas veces a las FARC también lo pudieron haber visto como un ejército criminal que en muchos lugares entró y destruyó pueblos. Pero me pongo a pensar, en este momento Peque está viviendo una situación de dolor, una situación de silencio, porque posterior al proceso de reincorporación de la guerrilla de las FARC, tras la firma del acuerdo en el año 2016, muchos territorios por donde se movían las FARC, empezó a moverse de nuevo un grupo que se llama las AGC, y en Peque este año, en una de esas mismas veredas, creo que es la vereda La Cruz, se dio el asesinato de una mujer en embarazo, también de otro líder campesino, y hubo un desplazamiento no tan grande como en el 2001, pero yo me pregunto si esta niña, Erika, que hoy debe de ser una mujer adulta, muy seguramente tiene sus hijos. María Solina está viva. He prometido ir al municipio de Peque para ir hasta la vereda donde vive María Solina, juntarla de nuevo con Erika, ver otra vez a las manos de esa abuela. Y yo me pregunto, ¿es justo que esta niña que hace 20 años me interrogaba cuando yo le hacía una fotografía, es justo que ella siga repitiendo la misma historia que su abuela vivió en los años 50, que vivió en el 2001 y que en el año 2021 siguen bajo el yugo de actores armados ilegales y bajo el silencio, la indiferencia y el olvido de esos poderes centrales que va a las regiones solamente a buscar votos? Por eso decirles que el trabajo del testigo continúa caminando, pero también le hago un llamado a las nuevas generaciones, diciéndoles, hay que salir de las ciudades, hay que ir al campo para contar historias, hay que ir a las plazas de mercado de nuestra propia ciudad, para mirar el rostro de los que son vendedores, para ir a los barrios periféricos y entender y escuchar, abrir los ojos, abrir los oídos y abrir el corazón para hacer la palabra con fotografías, con pintura o con música, como se los estoy repitiendo, para que esto no se siga repitiendo. Si no nos damos la mano, las nuevas generaciones con los que somos mayores, seguramente vamos a seguir repitiendo la historia y nos tendríamos que preguntar, ¿vamos a permitir que siga sucediendo lo de hace tantas décadas todavía hoy? Porque cuando los invito a mirar esta nueva fotografía que está en sus pantallas, la fotografía del juego del dominó, siempre desde que yo publiqué esta imagen, cuando trabajaba en el periódico El Colombiano, tomada en el mes de agosto de 1995, que corresponde a los hechos de la masacre del Aracatazo, en el que 18 personas, casi todas simpatizantes de la Unión Patriótica, fueron asesinadas en un barrio El Bosque, y la mayor parte de ellas que estaban ese día tomándose una cerveza y jugando billar
en ese lugar que era así, Villares el Aracatazo. Hacer estas fotografías tienen, a ver, las reflexiones que podríamos hacer sobre ellas son múltiples, pero esta fotografía, digamos, del momento en el que llevaban los ataúdes para el cementerio, perdón, para el cementerio no, para la misa, para las honras fúnebres, a mí me producen muchos interrogantes, pero sé que la gente muchas veces dice, es el acostumbramiento a la muerte, es la banalización de la vida, es la naturalización de la guerra. Y entonces ahí les voy a decir yo, miren, no. 1995 está esa disputa territorial en la región de Urabá, está esa disputa territorial en donde hay presencia de las FARC, en donde está irrumpiendo, digamos, el paramilitarismo y el paramilitarismo de la mano del ejército. Es la época del general Ritualego del Río. Y hay una disputa entre estos actores armados, unos con otros, los primos hermanos, ejército y paramilitarismo. Por otro lado, la guerrilla de las FARC. Y los hechos que se dan son muy dolorosos. Un año antes había sido la masacre de la Chinita, que también la documenté en enero de 1994, cometida por el Quinto Frente de las FARC contra 34 personas del barrio obrero conocido como La Chinita. Y un año y medio después, como les digo, en agosto, se venían dando muchos asesinatos selectivos de sindicalistas de la UP, sindicalistas de Esperanza, Paz y Libertad, que era el movimiento político que quedó después de la negociación de la guerrilla del EPL. Y entonces, cuando están en ese sepelio, y yo miro cómo la gente está jugando dominó y no levantan ni sus cabezas para ver lo que está pasando, cómo pasan con esos cuerpos en carretillas jaladas por caballo, gente llevándolos en sus manos. Y la reflexión que tengo para hacerles a ustedes es que si hay tantos actores armados y el territorio está en disputa, la gente no quiere ver. O sea, es ese fenómeno como la canción de Shakira, y es ciegos, sordos y mudos. Y no querer ver, no querer escuchar y no querer decir algo es precisamente lo que impone el terror, porque ellos no saben quién está a su alrededor escuchando si uno maldice a los asesinos, si uno dice algo de la víctima, porque entonces uno también se puede convertir en víctima. Por eso es tan importante, digamos, generar una reflexión, pero vuelvo y repito, que haya un sistema integral de justicia para que precisamente una comisión de la verdad escuche sin juzgar, escuche para generar reflexión, escuche y deje testimonios para que ojalá entendamos qué nos pasó, por qué nos pasó, quiénes actuaron y si hay algunas motivaciones por qué hicieron lo que hicieron, pero especialmente para que nos eduquemos en la no violencia, para que nos eduquemos en la palabra, en el respeto a las ideas de las demás personas, para que Colombia no sea el país que más sindicalistas haya matado en el mundo, porque eso debería avergonzarnos. Y tendría que avergonzarnos a los antioqueños cuando tendríamos que decir que casi la mitad de los sindicalistas que mataron en Colombia, el país más violento con los sindicalistas en el mundo, casi la mitad estuvieron en el departamento de Antioquia. Haciendo estas reflexiones sobre algunas de esas fotografías, que son centenares y centenares de ellas, yo tuviera que referirme un poco a eso que está pasando hoy con una juventud, especialmente porque son sobre todo jóvenes los que han estado saliendo a marchar indignados. Yo veo esta fotografía tomada en el año de 1999, hace
22 años en el departamento del Cauca, cerca al municipio de Piendamó, por los lados del resguardo de la María. Cuando yo veo a estos campesinos del movimiento del macizo colombiano, también con gente indígena del CRIC, del Comité Regional Indígena del Cauca, sostuvieron un bloqueo a la vía entre Valle del Cauca y Cauca. O sea, se aisló el país y durante cerca de 26 días la vía estuvo bloqueada. Fueron miles y miles los campesinos e indígenas que se tomaron la vía para reclamarle a los distintos gobiernos, pero al gobierno de ese momento, que era el de Andrés Pastrana, para reclamarle por el incumplimiento, no solamente de ese gobierno, no, de gobiernos también anteriores, que siempre que hay movilizaciones incumplen los acuerdos, que no le brindan a la gente las garantías para vivir en paz, que no le brindan a la gente el derecho a educarse con dignidad, que no les brindan las condiciones de salud que se necesitan, ni las vías, ni las vías que les permiten a ellos poder comercializar los productos que producen en sus zonas. Veo a estos campesinos e indígenas con esos bastones y los he visto en muchos lugares de Colombia caminando la palabra, generando reflexión sobre el papel que tienen que jugar las comunidades en la defensa de los territorios, en un país en el que no hemos entendido la capacidad de resistencia que nos han enseñado quienes llevan más de 500 años de estar siendo sometidos, violentados, despojados de sus vidas y de sus tierras, y que tristemente muchas personas del país, inclusive con altos cargos de Estado, o senadores o senadoras de la República, a veces cuando dicen es que son los indígenas los que tienen la mayor parte del territorio. Y uno tendría que decir, sí, pueden tener grandes extensiones de territorio, pero están en las zonas más difíciles, están seguramente en las zonas menos productivas, pero también están en las zonas donde más se conserva la naturaleza, en donde más se conserva, digamos, ese nacimiento de los ríos. Y lo que tendríamos que aprender de ellos es la forma de vivir en armonía con esos otros seres que no vemos, pero que están, digamos, en el fondo de las montañas, de los lagos, en el nacimiento de los ríos. Y por eso pienso hoy en muchos de esos jóvenes que en Colombia, ante todas esas políticas que menoscaban nuestra vida, que desmejoran la calidad de vida de esas personas que en la ciudad y lo poquito que tenían en el campo, al contrario, estamos pauperizando mucho más a estas nuevas generaciones, y que ellos salgan a las calles armados con unas latas, con unos cascos o con unas gafas para proteger sus ojos, yo no lo veo como una forma de acabar con la policía ni de tomarse el poder. Es una forma de protegerse. Durante muchos años y décadas, muchos movimientos en Colombia, obreros, estudiantiles, campesinos, han tenido que salir a marchar para reclamar unas condiciones de vida más dignas. Incluso yo, Lucía, y a los colegas de la Comisión de la Verdad, les diría esto. Esta semana conocí el archivo fotográfico de un hombre que hace un siglo, precisamente entre 1920 y 1930, hizo un registro de lo que fue ese movimiento de obreros sindicalizados que se organizaban contra el trabajo,
contra las injusticias, y me refiero al trabajo de Floro Piedrahíta. Floro no está en nuestra memoria, no está en nuestra retina, pero el trabajo de Floro Piedrahíta, haciendo un registro de los obreros en Barrancabermeja de la industria del petróleo, donde estaba la Texas Petroleum Company, en esa famosa concesión de mares del Magdalena Medio. Floro fue un hombre que con su cámara, sin una pretensión estética o artística, dejó un testimonio de esas luchas de los obreros buscando condiciones con dignidad. Incluso pusieron muertos, pero lo que les iba a decir, y es increíble, y ojalá ustedes pudieran conseguir esa fotografía como memoria de esa lucha de los obreros, y es colocando esa fotografía de 1924, es un grupo de obreros armados con troncos, con machetes, inclusive algunos con revólveres, porque era una forma de hacerle frente a esa policía que venía a no permitirles marchar y que incluso un comandante de la policía en una oportunidad, en una marcha de los obreros por Barrancabermeja, les decía que no podían transitar por una calle del puerto porque esa calle no era de Colombia, sino que era de Estados Unidos, porque ahí estaba esa compañía petrolera. Y entonces no solamente los violentaban y también mataron obreros, sino que los obreros se organizaban para enfrentarse a esa policía. Cuando yo miro 70 años después o 75, esa fotografía de 1999 comparada con la de 1924, y yo veo aquí a los campesinos con bastones, esos bastones no eran para salir a corretear a los policías, pero eran sí para defenderse en caso de que fueran agredidos. Y lo estoy pensando hoy, 22 años después, un siglo después de las fotografías también de Floro Piedrahíta en el puerto de Barrancabermeja, y yo digo, yo no estoy viendo a los jóvenes enfrentarse a la policía con machetes ni con revólveres. Están protegiendo sus ojos, que como los míos son valiosos para poder seguir viendo y amando. Están protegiendo sus cabezas para que no se las partan, como se la partieron a Dylan Cruz en la ciudad de Bogotá en el año 2019, o todos esos jóvenes que este año han sido víctimas. Y yo tendría que decir, ¿los vamos a seguir llamando terroristas? ¿Les vamos a seguir diciendo vándalos? ¿O vamos a propiciar el diálogo y la palabra para que precisamente encontremos puntos en común? Porque es que los policías están recibiendo órdenes de gente que está mucho más arriba que ellos. Esos policías también son hijos del pueblo y tienen hijos que necesitan educarse con una buena educación, necesitan ir a la universidad. Y entonces siempre tendría yo que reflexionar frente a esas fotografías que tienen hilos en la memoria con luchas que se dieron en otro siglo, pero que nosotros no lo conocemos y que creemos y nos dejamos llenar a través de la palabra de gente que es deshonesta, que tiene odio en su corazón. Nos dejamos llevar por esas palabras que muchas veces son multiplicadas hoy a través de las redes sociales, que pueden jugar un papel fundamental para la búsqueda de la verdad y la reconciliación, pero que también pueden jugar un papel nefasto a la hora de crear fake news para mandarnos a votar emberracados contra un proceso de paz. Y esa reflexión que quiero hacer pensando en el papel que jugaron otros fotógrafos en otros momentos de la historia de nuestro país, o que lo pudieron haber hecho pintores en Colombia o en otros momentos, digamos, de la historia universal. Pero hay que dejar testimonios. Floro Piedrahíta
dejó testimonios de Barranca entre el año 20 y 30, y tendría que decirles a ustedes que Floro también tiene registros de María Cano, del hombre de apellido Maecha de Torres en el municipio de Barranca Bermeja, pero además que ojalá puedan conocer ese trabajo de él a partir de un libro que va a publicar la Universidad EAFIT en la ciudad de Medellín, de la mano del profesor Adolfo Maya y Juan Camilo Escobar de la Universidad de EAFIT, porque es muy importante mirar esos hilos de nosotros con los hilos de ese pasado que muchas veces desconocemos. Si los invito a que podamos hablar de otra de esas fotografías que se convierten, digamos, y como en un icono de nuestra memoria. Yo quiero referirme en este caso a la fotografía de Clirio. Clirio llevando una bandera blanca sobre el río Atrato. Esa fotografía es tomada el día 6 de mayo del año 2002, y esa fotografía es tomada en un bote en donde vamos a enterrar a Hubertina Martínez, la esposa de Aniceto Córdoba. Hubertina perdió su vida en Napipí, en un enfrentamiento entre la guerrilla de las FARC y el ejército. Esos hechos se dan 4 días después de la tragedia en la iglesia de Bojayá, y para mí haber sido, digamos, testigo de este hecho, y con el paso de los años volverme a ver con Clirio. En el 2017 estuve dialogando con Clirio, con él digamos, he conversado después telefónicamente sobre el anhelo de paz de Clirio y de su comunidad de Napipí y Bojayá, que vivieron durante el proceso de paz, vivieron cerca de 3 o 4 años de relativa calma, pero los últimos 2 años han sido nefastos, porque a ese territorio de Bojayá, en lugar de que retornara, digamos, la institucionalidad expresada en lo que, digamos, puede ser Fuerzas Armadas, pero es en garantías de vida digna para la comunidad, no. Primero llegó la guerrilla del ELN y las AGC que el Estado colombiano y sus instituciones. Por lo tanto, Bojayá está viviendo todavía bajo el asedio. Bojayá está viviendo, como todo ese territorio pacífico alrededor del Atrato, el Baudó, el San Juan, toda esa cordillera occidental entre Antioquia y Chocó, está viviendo situaciones muy complicadas. Pero para mí esa fotografía de Clirio es muy particular. Miren, el bote en el que íbamos a enterrar a Hubertina, en ese bote iban 3 misioneras de la Madre Laura, iba Clirio, que es el que lleva la bandera, Aniceto, que iba doblado junto al ataúd de Hubertina, y cuando digo doblado era que estaba sentado y con su cabeza metida entre las piernas y sus manos. Iba también una prima y el padre de Hubertina. Íbamos a enterrarla, no a Napipí, porque por las condiciones de la guerra no se podía. Íbamos a enterrarla en el cementerio de Vigía del Fuerte. Y Aniceto se lamentaba porque él decía, ¿yo qué le voy a decir a mis hijos? Porque salió con su madre viva de Napipí para Vigía del Fuerte, para el hospital. Pero la iba a tener que enterrar sin ni siquiera que sus 2 hijos la vieran. Entonces, hay unas situaciones muy difíciles, muy duras, y que uno tendría que generar, y es cuántas veces nuestros campesinos en silencio tuvieron que enterrar a sus familiares, a sus víctimas. Y cuántas veces nuestros campesinos han sacado banderas blancas, pero también las han sacado con seguridad en Bogotá, en los barrios donde ha habido confrontaciones estos días. Pero sucedió aquí en Medellín, en la Comuna 13, cuando la Operación Orión y la Operación Mariscal,
los pobladores sacaban una bandera para decir, somos civiles, respeten nuestras vidas. El bote en el que íbamos a enterrar a Huertina, el bote se llamaba el Joven Atalaya. Con el paso de los años, a mí me dio por buscar qué es Atalaya. Y resulta que el Atalaya es una figura, es una palabra que se utiliza en la Biblia porque Atalaya era un guardia, una persona que la comunidad utilizaba para cuidar su pueblo. Y entonces, digamos, si el pueblo estaba amurallado o estaba cerca de las montañas, alguien se subía, por decirlo, a la muralla o a una parte alta para estar observando que no hubiera peligro, que no llegara alguien a atacarlos. Entonces, ese hombre, ese ser humano, avisoraba el peligro y podía avisarle a la comunidad para protegerse, para huir, para defenderse, pero para que no los fueran a atacar así de imprevisto. Así que el papel del atalaya era muy importante. Cuando yo recuerdo a Clirio, ¿por qué levantaba la bandera? ¿Y por qué íbamos con una bandera blanca, que era la sábana de la cama de las misioneras, de una de las camas de las misioneras de la Madre Laura de Vigía del Fuerte, y vamos sobre el río Atrato? Era porque en las orillas del río Atrato estaban los guerrilleros de las FARC, que el día anterior habían atacado un buque nodriza y unas lanchas pirañas que iban subiendo por el Atrato. Y es precisamente en ese intercambio de disparos entre la guerrilla de las FARC y el ejército en la población de Napipí, donde Huertina quedó herida, 2 personas más, pero de esas 3 que quedaron heridas en el pueblo de Napipí, la que murió fue Huertina. Así que Aniceto, Clirio, quien fue el hombre que le ayudó a Aniceto a traer a su esposa hasta el hospital de Vigía con 2 heridos más. Clirio, luego cuando vamos a enterrarla, Clirio levantaba la bandera cuando el ejército pasaba con su fuerza aérea por encima nuestro. Entonces, en mis negativos hay fotografías de esos aviones que se llaman Hércules, que los campesinos le dicen la marrana. Entonces, si Clirio sentía que pasaba un avión de esos por encima nuestro o un Mirage que pasa mucho más rápido, él inmediatamente levantaba la bandera para decir, somos civiles, por favor, respeten. Y era una señal, no solamente para esos que iban en el aire de la fuerza pública, sino para que los guerrilleros que estaban en la orilla del río supieran que íbamos en una misión humanitaria que era el sepelio de Huertina. Pero quisiera también concluir frente a esta fotografía con una reflexión, y es la siguiente. Muchos periodistas en Colombia, en distintas regiones, hemos avisorado el peligro y hemos levantado la voz, hemos transmitido desde las regiones, y somos hombres y mujeres que en muchos momentos hemos dicho lo que está pasando. Hemos sido la voz también junto a esos líderes, hombres y mujeres defensores de derechos humanos que dicen, por favor, aquí está sucediendo esto. Y no solamente frente a la guerra, sino frente a temas de desastres naturales, frente a daños de puentes, de carreteras, frente a temas de salud. Pero cuando es frente a temas de violencia, esos defensores de derechos humanos y los periodistas, también como Clirio, hemos levantado quizás una bandera blanca para decir, cuidado, cuidado, no podemos seguir repitiendo esta barbarie, pero como les decía desde el comienzo, no hemos sabido escuchar. Hablar de Eugenio Palacio para mí es muy bello, porque esa fotografía es tomada el día que Eugenio está retornando al municipio de Bojayá.
fue tomada el 2 de septiembre del 2002. Eugenio había huido con su esposa la primera semana de mayo después de la tragedia en la iglesia, y la esposa de Eugenio había huido en embarazo con otros niños más pequeños, con otros niños pequeños, pero ella iba en embarazo. Felipa se llama, Felipa Córdoba, iba en embarazo y dio a luz el día, dio a luz el día 31, creo que es 31 de junio del año 2002. Y el 2 de septiembre, con esa niña que tiene aproximadamente 32, 33 días de nacida, están retornando. Vienen con otros 3 niños pequeños. Y la niña se llama Sandra Patricia. Y Sandra Patricia, con 33 días de vida, viene nuevamente al municipio de Bojayá para habitar ese municipio. Todavía lo sigue habitando. Ya Sandra Patricia es mamá a sus 17 años. A sus 17 años ya era mamá, o sea que Eugenio es abuelo. Yo no tengo en este momento la oportunidad de mostrarles esas nuevas fotografías, pero sí quisiera decirles a ustedes que se la imaginen, que se imaginen a esta niña que yo vi en brazos a sus 33 días y que en el año 2019 la pude ver con una bebé en brazos y a su lado Eugenio sosteniendo a su nieta como si fuera esa pequeña niña que en el 2 de septiembre del 2002 retornó con ella porque quiere vivir en paz. Pero lastimosamente la paz todavía no ha llegado al municipio de Bojayá, no ha llegado al Pacífico, no ha llegado a muchos lugares de Colombia, y es la invitación que yo tendría para decirles a ustedes. Todo está todavía por construir. Necesitamos darnos la mano para lograrlo. Y por eso yo quisiera concluir con una fotografía de la marcha del ladrillo en el municipio de Granada. El día 14 de octubre del año 2001, 10 meses después de que Granada fuera parcialmente destruido por una toma guerrillera del bloque José María Córdoba de las FARC, en el que destruyeron 258 viviendas. Ese municipio, entre noviembre y diciembre, vivió una tragedia muy fuerte. Y quisiera agregar algo más. En el mes de octubre, yo fui secuestrado entre Granada y Cocorná. Conmigo, conmigo estaba otro colega del colombiano y compartimos el cautiverio con un policía que se llamaba Mauricio Yacué Salazar. Mauricio Yacué compartió con nosotros 3 días de cautiverio, y cuando nosotros salimos de él, yo le dije a Mauricio que iba a poder salir de allí con vida para que saludara a su familia y pudiera estar con su pequeño hijo recién nacido, quien también fue bautizado con el mismo nombre de él, Mauricio Yacué. Lastimosamente, Mauricio fue asesinado por la guerrilla del ELN el día 4 de noviembre del año 2000. El secuestro fue en octubre, el asesinato de Mauricio fue el 4 de noviembre del año 2000. Un día antes, los paramilitares se tomaron Granada y mataron a 17 campesinos en ese municipio, incluyendo al sacristán del pueblo y a un niño de 11 años. No llevaban una lista en mano, mataron como cazando patos por 3 lugares distintos que entraron al municipio de Granada. Por eso la guerrilla del ELN, al día siguiente, buscando venganza, porque decía que la policía de Granada había sido cómplice del ataque paramilitar, que no había hecho nada para proteger a la población y se habían dedicado a hacer tiros al aire. La guerrilla del ELN mató injusta y descaradamente, cometiendo un crimen de guerra, a un hombre que había sido cogido de civil
mientras iba de permiso a ver a su pequeño hijo y a su esposa en el municipio de La Pintada. Mauricio era un hombre del Cauca y era la esperanza de una familia que veía en él a un hombre bonito, a un hombre que quiso ser médico, pero por la necesidad le tocó meterse desde muy pequeñito, desde sus 17 años, a la academia de policía para poder ayudar al resto de sus hermanos. Un mes después de la toma de los paramilitares, entonces ya fue la guerrilla de las FARC la que llegó al municipio el 6 y 7 de diciembre, destruyeron el comando de policía con un carro bomba, murieron 23 personas, 18 civiles y 5 policías. Otros fueron hechos cautivos o secuestrados en ese momento. Pero bajar, y muchos conocen, y cuando vean el testigo podrán escuchar mejor esta historia, como cuando bajé en ese municipio de Granada, en medio del desastre que había, una mujer se casó en medio de la tragedia. Beatriz García y Óscar Giraldo no pararon su matrimonio. Y decirles esto a ustedes el día de hoy con la fotografía, con esta fotografía que es del 9 de diciembre del 2000, un pueblo que no pudo prender velitas el 7 de diciembre, que es tan significativo. Les dije que eran 258 viviendas destruidas total y parcialmente, y que una mujer llegue a casarse. En la mañana yo había ido a marchar con varias personas de ONGs de Medellín, ONGs de la ciudad que salieron a rechazar, esa toma guerrillera, esa toma paramilitar del mes de noviembre, y la gente marchando entre los escombros. Recuerdo la fotografía de Territorio de Paz del movimiento de Red Paz, pero donde habían muchas personas de ONGs de derechos humanos rechazando toda forma de violencia. En la tarde, Beatriz casándose con ese letrero que dice: la guerra la perdemos todos, ayudemos todos a construir un proceso de paz. Con esta reflexión, y volviendo a la fotografía anterior de los ladrillos, le pido el favor a Sara. Es una forma de decirles a todos ustedes, quienes tienen acceso a estos programas de la Comisión de la Verdad, es, por favor, entiendan que cuando 10 meses después de todas estas tragedias, 10 y 11 meses después de los paramilitares, de la toma de las FARC, después del matrimonio de Beatriz y Óscar, en el que nos demostró que por encima de la guerra ella no iba a parar su matrimonio, que Beatriz y Óscar tienen 2 hijos que se llaman Santiago y Vanessa, pero que un 14 de octubre del 2001, de la mano de Guillermo Gaviria, de la mano de los alcaldes del Oriente Antioqueño, en ese momento el alcalde de Granada era Carlos Mario Zuluaga, un hombre que estuvo secuestrado conmigo en el año 97, pero muchos de esos alcaldes estaban ahí para marchar, y cada uno tenía un ladrillo al hombro, como esos 800 o 1000 personas que nos estaban diciendo que para reconstruir a Granada, cada persona tenía que poner un ladrillo. Yo hoy, a través de este programa, agradeciéndole a Lucía, agradeciéndole a Sara y a Juan David y a los comisionados y a todos los equipos de la Comisión de la Verdad, es porque la invitación que ustedes y que yo estoy haciendo es a que pongamos un ladrillo. En Colombia todos tenemos que ponerlo si queremos sacar el país adelante. Si un empresario puede poner 1000 ladrillos, son bien recibidos. Si un campesino pone su hombro para ayudar a construir, o un obrero, un maestro, un periodista o cualquier persona pone 1, 2 o 3 ladrillos, es lo que necesitamos para vivir en un país que nos necesita a todos, de todos los colores, de todas las opciones políticas, de todos los movimientos sociales. Pero es que a Colombia, si no nos damos la mano, no vamos a
lograr ese país que tenemos que dejarle como herencia a las siguientes generaciones. Mi padre y mi madre, que son del oriente antioqueño, a pesar de los dolores que sucedieron en 1960, cuando desplazaron a nuestra familia, no nos dejan como herencia el odio o la verticalidad política que no permite mirarme en los ojos o darle la mano a otra persona que es distinta a mí desde su corriente política, desde su preferencia sexual, desde el grado que tenga. Este país tenemos que darnos la mano todos si queremos que las siguientes generaciones se sientan orgullosos por lo que estuvimos haciendo. Si no, seguramente, como aquel texto o poema escrito de Gonzalo Arango, Desquite, resucitará. Y eso yo creo que nadie lo quiere. Y por eso les pediría que ojalá a quienes no conocen la elegía de Desquite, la busquen en internet para que conozcan de la mano de un escritor como Gonzalo Arango, una reflexión que nos hace a partir de la muerte de alguien que fue guerrillero liberal y después se convirtió en bandolero, pero como los medios después se regocijaban con la muerte de alguien que pudo haber sido un buen ciudadano, pero las condiciones de vida de nuestro país lo convirtieron en un asesino. Mucho que más va a decir uno después de esas palabras. Yo solamente agradecerte, no solamente por tu presencia en este programa, sino por tu existencia, por el trabajo que has hecho constante, honesto, coherente, entregado profundamente. Gracias, Chucho. Les recuerdo a todos que el documental El Testigo está en Netflix y vale mucho la pena verlo para complementar con las imágenes que allí hay este testimonio de hoy en Nombrar lo Innombrable. Muchas gracias y hasta la próxima presentación de este programa. Gracias.